Seguramente todos hemos tenido algún tipo de emprendimiento, ¿no? ¿Qué es un emprendimiento? Algo que se inicia con las expectativas de obtener algún beneficio. Pero antes de iniciar un emprendimiento, evaluamos lo que es costo-beneficio. Siempre está ese balance, está ese presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es lo que tenemos que suponer antes, el cálculo previo, donde medimos cuál es el costo que tenemos que pagar frente al beneficio que deseamos obtener. De pronto veo un televisor 115 pulgadas, pantalla curva, sonido surround, como te lo digo, surround, ahí envolvente, una habitación calefaccionada, con un sillón mullido, cómodo, con vibración, ahí de pronto tomándote un rico café hecho con la mejor máquina de café, ahí te imaginas algo así, qué beneficio. Y cuando miro el costo, qué lindo escuchar la radio del auto. Me encanta escuchar la radio del auto. O me quedo con el de 32 pulgadas, ¿no? Porque decís, no, bárbaro, todo muy lindo, pero realmente me sirve. Bueno, cada uno sabe el valor que le da al beneficio. Por ejemplo, el beneficio de alguien que tiene sed es muy alto si se encuentra con esta botella, pero el beneficio de alguien que está saciado hace que esta botella no valga nada frente a otras necesidades. Y lo mismo el costo. Hay personas que para un mismo costo tienen que hacer mayores sacrificios o menores sacrificios, o tienen los mayores recursos o los menores recursos. Esto hace que haya un juego de relaciones que hacen que el costo-beneficio nunca sea igual para todos, pero no deja de existir esa medición. ¿Qué obtengo a cambio de? Todos hacemos algún tipo de presupuesto y de esto nos habla Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, que dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Silvia predicó de esto hace algunas semanas o meses atrás y lo charlamos tanto, tiene tanta riqueza ese texto. Esto lo dijo Salomón. Y todavía los expertos, los estudiosos del texto bíblico, no se ponen de acuerdo acerca de qué estaba hablando. Por ejemplo, algún comentarista dice, bueno, si vos ayudás a los necesitados, es como echar el pan a las aguas se comparan con las muchedumbres, con las personas, y un día esto te va a volver, porque los necesitados o van a orar por vos, o te van a ayudar cuando vos estés necesitado, porque vos viste que las necesidades son aleatorias y rotativas, entonces se van dando, puede ser una situación posible, una posibilidad de esta, ayudar a los que necesitan, porque tarde o temprano esa ayuda nos vuelve. Pero están también los que lo ven en relación con el comercio. Al trigo en aquel tiempo se lo solía ver como pan. Esto se llama en la Biblia metonimia, una parte por el todo o la causa por la consecuencia. Entonces, en aquel tiempo al trigo se lo veía como pan. ¿Por qué? Porque con el trigo se molía, luego se amasaba y se obtenía el pan. Así que la materia prima se la veía como producto final. Yo veo en un puñado de trigo un pan. Y en aquel tiempo el trigo era un alimento de primerísima necesidad. Casi la economía dependía del trigo. Entonces el trigo era una riqueza, era el pan, era la comida, era la alimentación, el trigo. Así que echar el trigo sobre las aguas se hablaba de desprenderse. Y algunos piensan que utiliza literalmente el término echarlo en las aguas porque algunas personas se deshacían de lo que era su alimentación inmediata para llevarlo en barcos mercantes que tenían los fenicios, que se iban hasta perderse de vista en el mar Mediterráneo y luego de un tiempo volvían con otro tipo de mercancías, especias o madera que escaseaba en Medio Oriente o quién sabe qué otros beneficios. Pasaban muchos días que se vendía ese trigo del cual me desprendía, al cual renunciaba y me traía algún beneficio.
Otros comentaristas lo que dicen es que se tenía en cuenta lo que era el río Nilo, como Salomón tuvo ciertos vínculos con la reina de Saba, probablemente haya conocido lo que era Egipto, Salomón, y haya sabido el fenómeno del Nilo, que en cierta época del año el Nilo rebalsa, entonces deja todo el sedimento cuando baja, lo que se llamaba limo, que era justamente una suerte de algas fertilizantes. Entonces cualquier semilla que uno echaba parecía desaparecer, ahogarse, pero cuando bajaba después de muchos días la marea, había brotes que eran pan, brotes que eran para verdadera alimentación. Sea como fuere, ¿acaso nos está hablando de invertir para obtener un beneficio? Y uno dice, bueno, no mires, y es más, dice, echa a tu diestra y a tu siniestra, y aún más como diciendo, no midas el costo, no midas el costo. Todos solemos presupuestar nuestros emprendimientos. Todos calculamos lo que nos cuesta. Si vos estás pensando en tus próximas vacaciones, estás haciendo números. Jesús, en cierta manera, nos invita a hacer números en los emprendimientos. En Lucas capítulo 14, versículo 28 dice, ¿o qué constructor de una torre, antes de edificarla, empieza a hacer los costos? No vaya a ser que se quede corto cuando apenas llegó por el cimiento y la vergüenza que va a pasar ese tipo. Así que está hablando entonces de hacer costos. Pero esto es para los emprendimientos. Pero para la obediencia no hay que sacar ningún presupuesto. La obediencia es imperiosa. Para obedecer a Dios no tengo que pensar en el beneficio que voy a obtener de esa obediencia. En primer lugar, porque si Dios lo pide, tenemos que hacerlo aunque nos ocasione pérdida, ¿o no? Si Dios lo pide, se lo tengo que dar, aunque me perjudique. Él es al no ser que no sea mi Señor. Si Jesús no es mi Señor, Él puede pedir lo que quiere y yo hago lo que se me da la gana. Pero si yo le digo a Jesús que es mi Señor, que es mi dueño, lo que Él me pida, lo tengo que hacer. Y cuántas veces tengo que despojarme de algo que Él me pide. Y esto produce tal vez un daño temporal o parcial. Pero por otro lado, la Biblia es muy clara. El Señor no nos va a demandar más de lo que nosotros podemos dar. Nunca. Al no ser que si te demanda más de lo que vos podés dar, te dé los recursos justamente con ellos. Esto pasó con los discípulos, cuando había 5.000 hombres acompañados de sus familias. Jesús le dijo a los discípulos, darles vosotros de comer. Los discípulos estaban con la canastita para el picnic. Y dice, miren, yo Señor, no Señor. Pero Dios dio la orden y la cumplieron y el pan se multiplicó y no faltó. Es decir, a veces Dios nos va a pedir algo, pero como sea, lo que Dios te pide siempre va acompañado de los recursos. O porque Él te los provee milagrosamente o porque Él sabe que vos los tenés. Cuando nosotros obedecemos a Dios, llegan consecuencias positivas. ¿Lo sabías eso? La obediencia a Dios siempre va a traer consecuencias positivas. Ahora, nunca vamos a ver estas consecuencias positivas si no damos el primer paso. Esto significa actuar en fe. Porque a veces nosotros identificamos a la fe como un créelo y lo tendrás, ¿no? La fe, bueno, a mí se me ocurre que quiero esto y lo voy a tener esto y tengo fe. La fe de Palito Ortega, diría yo. No tengo fe que todo cambiará y sí, lo cantó en los 60 eso, ¿no? Y cómo cambió, para mal, pero cambió. Es decir, esa fe, sí, tengo fe que se me va a dar el 58 a la cabeza y a los premios. No se va a dar esa fe. La Biblia utiliza el término fe muy relacionado con la confianza. Entonces yo no puedo creer individualmente, no puedo creer unilateralmente, no puedo creer nada separado de lo que sea la voluntad de Dios. Yo puedo creer que, qué sé yo, que me van a regalar un avión, que el avión presidencial me lo van a destinar a mí.
cree todo lo que quieras, pero ¿coincide con lo que Dios quiere? No. Por eso la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo no puedo creer algo separado de lo que es la palabra de Dios, separado de lo que Dios quiere decirme. Así que yo necesito entonces impregnarme de la palabra de Dios para tener confianza, para conocerlo más, para saber qué creer del Señor. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios sin calcular el costo-beneficio, terminamos altamente beneficiados. A veces a corto plazo, a veces a largo plazo. Pero obedecer a Dios es altamente beneficioso. Decía al de al lado, obedecer a Dios te va a beneficiar. Decíselo. Bien, quiero hablarte de 4 ejemplos de tomar la iniciativa de obedecer sin calcular el presupuesto y la bendición que esto trae. Y quiero hablarte del primer caso, que fue Abraham en el monte Moriah. Abraham en el monte Moriah nos enseña que tenemos que aprender a entregar lo que Dios nos pide. Génesis capítulo 22, versículos 9 al 19 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. ¿Te diste cuenta que vos y yo somos consecuencia de esa acción de Abraham? ¿Por qué? Porque en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, incluyéndote a vos e incluyéndome a mí. No puedo separar de mi mente la asociación de esta historia de Abraham con el caso del joven rico en Marcos capítulo 10, versículo 22. Jesús le dijo a este joven que le dijo: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: mirá que estás hablando con Dios para decirme bueno. Y dice: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, los mandamientos, conoces. Sí, todo lo estoy guardando en mi juventud. Y Jesús, amándolo, qué interesante, lo miró con interés, con amor, se dirigió a él y dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. Y nos dice el texto bíblico en Marcos que el joven se fue porque tenía muchas posesiones. En Lucas se nos dice que se fue triste porque era muy rico. Una cosa es dar una limosnita y otra cosa es dar todo. Y una cosa es dar todo cuando todo es poco. Y una cosa es dar todo cuando todo es mucho. Y este muchacho tenía tanto, era toda su riqueza. Él tenía esa riqueza en primer lugar. Y decidió quedarse con la riqueza en lugar de hacer caso al autor de la riqueza. El caso de Abraham fue tan distinto. Abraham se sentía muy rico con su hijo tan deseado.
Vos sabés que cuanto más difícil se hace la obtención de un producto, aumenta tu deseo. Por eso las prohibiciones a veces sirven de poco y nada, porque hacen que una persona desee más, ¿no? Entonces, Abraham quería tener un hijo. Y ya había pasado el momento, ya había pasado la edad, ya habían pasado sus esperanzas. Y de pronto viene ese hijo que tanto deseaba. Me lo imagino cómo lo habrá cuidado. Era la riqueza de Abraham. Abraham tenía muchísimas riquezas y cuando Dios dice, voy a multiplicar tu descendencia, ¿qué fue lo que dijo Abraham? ¿Quién va a heredar toda la riqueza que tengo? La riqueza que tengo la va a heredar mi esclavo porque no tengo descendencia. Bueno, ahora sí tenía descendencia y la riqueza pasó a ser su hijo Isaac. Pero acá había un tema. Abraham tenía muchas expectativas en Isaac. Abraham lo consideraba a Isaac una riqueza porque a eso le otorgó todo el valor. Pero era necesario que Abraham tuviera en claro que no era el dueño definitivo de Isaac, sino el administrador. Pensá en todos tus bienes. Pensá en tus riquezas. Vos dirás, ¿qué riquezas tengo? No tengo nada. Tenés riquezas. Tenés riquezas. Cosas que si perdieras, llorarías mucho. Y cuando hablo de cosas, incluyo personas. Son tu riqueza. Ahora, qué importante el saber que lo que tenemos no es nuestro. Eso dijo Teresa de Calcuta. Ella dijo, poseemos todo aquello de lo cual podemos desprendernos. A lo demás no lo poseemos, sino que eso nos posee a nosotros. ¡Wow! Ahora, Abraham necesitaba saber que a pesar de que ese hijo tan deseado por fin lo tenía, que era propio, que era producto de sus lomos, Abraham tuvo bien en claro que ese muchacho le pertenecía a Dios, que Dios era el verdadero dueño. Así que Abraham pudo demostrar y demostrarse a sí mismo que entre el don y el donante, él siguió prefiriendo al donante, que es Dios. Él se quedó con Dios y le hizo caso. En otras palabras, Abraham necesitaba tener en claro él mismo que Dios era el dueño de todo y que él tenía derecho sobre todo y que nada podía ocupar el lugar de Dios. ¿Hay algo que te está pidiendo Dios? ¿Te está pidiendo más tiempo para Él? ¿Te está pidiendo más dedicación para Él? Y no, pero si yo le doy más tiempo, me pierdo la novela de las 3 de la tarde. Oh, no, si yo le doy más tiempo, me voy a enfermar. ¿Viste esas cosas locas, no? No, y si hago esto, a veces nos manejamos con tantas reservas para Dios. Y manejarnos con reservas para Dios significa reservar esto como mío, cuando en realidad nada es mío. Que le entregues lo que corre el riesgo de transformarse al Señor es lo que necesitas. Darle. ¿Hay algo que corre el riesgo de ser tu Señor también? Solo tengo el Señor, pero tengo esto otro también. Y Jesús fue muy claro. Él dijo, ninguno puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y amará al otro o viceversa. Entonces Dios espera que nosotros tengamos en claro que Él es el número uno en nuestra vida. Poné la mano en el corazón y decir, Jesús es el número uno en mi vida. Si lo sentís, ¿no? Si no lo sentís, no. Así que el paso de obediencia tal vez para algunos sea entregarle a Dios lo que Él quiere que le entregamos, que pongamos en el altar algunas cosas que están estorbando y nos están distrayendo de esa relación directa con Dios. Pero hay otro caso más en el que es importante obedecer sin medir las consecuencias. Y este caso se da en Josué capítulo 3, versículos 14 al 17, cuando Israel en el Jordán tuvo que dar el paso de fe hacia lo que el Señor le prometió. Dice Josué 3, 14 al 17, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas
para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Dios tenía una tierra maravillosa para darle a Israel, pero esta tierra estaba dentro de su voluntad. A veces nosotros somos tan audaces en decir, Dios me dio este territorio, Dios me dio esta tierra, y se habla tanto de conquistar y conquistar en el nombre del Señor, y cuando algo lo hacemos en el nombre del Señor quiere decir que el Señor lo ordenó. Pero a veces nosotros tenemos planes que no tienen nada que ver con los planes de Dios, y cometemos esa osadía de mandarnos por nuestra propia cuenta. Esa tierra estaba dentro del plan de Dios. Dios se las había prometido. ¿Cuántos recibieron alguna promesa de Dios? A ver, ¿cuántos recibieron alguna promesa de Dios? ¿Cuántos ya la recibieron y cuántos la están esperando? A ver, ¿cuántos ya la recibieron? ¿Cuántos están esperando todavía esa promesa de Dios? ¡Wow! No desesperes. Hace muchos años, por 3 veces consecutivas en un año, el Señor nos habló a Silvia y a mí: yo voy a abrir una puerta delante de ustedes. Todavía no sé cuál es la puerta, pero sé que se abrieron muchas puertas que pensé que eran puertas y dije, ¿cuánto que el Señor hizo? Mucho más de lo que podía imaginar, y tal vez haya alguna cosa más, ¿no? Ahora, esos planes que Dios tiene con nosotros, cuando nosotros los cumplimos, nos traen muchísima bendición. La tierra prometida era una tierra de bendición para Israel, pero difícilmente vamos a obtener el camino allanado cuando hacemos lo que Dios nos da. Más bien, vamos a alcanzar obstáculos. A veces quisiéramos que Dios lo haga tan fácil, que Dios lo entregue de una forma tan directa, express, por Mercado Libre, puerta a puerta, sin problemas, sin trámites, sin espera, en 24 horas. Eso produce fe barata. La fe valiosa es la fe que se sobrepone a los obstáculos, la fe que sabe esperar. No esperes que Dios disperse los obstáculos. Más bien, si vos tenés confianza y estás aprendiendo confianza, tenés que dar el primer paso. Y esto fue lo que hicieron los sacerdotes. Estaban llevando el arca del pacto. Era pesada el arca del pacto, Eran como 8, 4 de un lado, eran 2 o 3 de un lado, de la parte de adelante, 2 o 3 de otro lado, de la parte de atrás, 2 o 3 del otro lado, 2 o 3, eran entre 8 y 12 que iban cargando el arca pesadísima, porque el oro es muy pesado. Por ejemplo, estos es medio litro, ¿no? Medio litro de agua pesa medio kilo, más o menos, ¿no? Sacando el envase y las sales que tiene el agua. Pero si esto fuera de oro macizo, estaría pesando 7 kilos. ¿Te imaginas 7 kilos? Se te cae. Bueno, el arca del pacto estaba todo recubierto en oro. ¿Sabes lo que? Imagínate una película tragicómica, van con el arca del pacto y se van hundiendo. Y llegan hasta acá. Chau, arca del pacto. Cuando van a poner los pies esos... Yo hubiera hecho la película distinta, ¿no? Van a poner los pies y las aguas se corren. Y caminan sobre las aguas. Pero iban a faltar 1500 años para que Jesús caminara sobre las aguas y Pedro también. Así que no, ¿qué había que hacer? Tuvieron que mojar los pies. Y mojar los pies es ya entrar en un terreno gris. Me mojé los pies, yo pensé que iba a estar seco. Me mojé los pies. Seguirá llegando hasta los tobillos, hasta las rodillas, a los hombros,
la nariz, me voy a ahogar. Los pasos de obediencia involucran correr riesgos, salir de nuestra zona de seguridad. Si recibiste promesas de Dios, aprende a dar el primer paso hacia esa promesa de Dios y no estés esperando que se den las condiciones cuando Dios te dice ahora es el momento en que tienes que hacerlo. Cuando nos largamos a comprar el terreno de al lado, ¿qué mes? El de agosto, ¿te acordás? Nos encontramos con muchos obstáculos. En primer lugar, no teníamos ahorros. Cuando los dueños de la propiedad de al lado, gente con la que tenemos una maravillosa relación, gracias a Dios por sus vidas, nos ofrecieron el lugar, me agarró la misma sensación que cuando a este lugar le habían puesto el cartel de venta. Justo ahora. No teníamos ningún ahorro. Y el dueño dice, yo quiero que lo tengan ustedes eso. ¿Y cuánto? Bueno, dijo una exorbitancia solo por la casa de adelante. Decíamos, ¿para qué queremos la casa de adelante? Nosotros lo que necesitamos es expandirnos para acá. Así que le dijimos, no, queremos el fondo. Ah, no, el fondo va con la casa de adelante. Querían enchufarnos la casa de adelante, ¿no? Gracias a Dios por eso, ¿no? Porque hoy arriba de donde estaba la casa de adelante tenemos un segundo salón de culto maravilloso. ¿Cuántos se tienen que casar? ¿Cuántos? A ver, los solteros. Bueno, si no querés que quede muy grande el lugar, ahí va a quedar, pero maravilloso, todo bárbaro. Bueno, el tema es que nos dice tantos dólares y el dólar empieza a subir. Justo venía bien, y de pronto como un cohete, ya no era un avión el dólar, era un cohete que iba derecho para ahí. Uy, ay, ay. Y nuestro presupuesto no cubría las expectativas. La cosa se ponía difícil y me acuerdo como si fuera hoy, cuando lo compartí en la iglesia, dije, esto no es un salto de fe, esto es un paso de obediencia. ¿Se acuerdan alguno de esto que habíamos hablado? No es un salto de fe, es un paso de obediencia porque no tenemos para dónde salir ni qué hacer. Un culto más no queremos poner porque queremos que la gente tome tiempo con su familia. Estamos en una situación nacional donde uno necesita trabajar, no tiene tantos tiempos libres, que tome ese tiempo. No queremos sacrificar a todos los sugieres, multimedia, adoración y tantos otros hermanos, educación cristiana, que tendrían que estar durante todo el tiempo. Un culto más parece muy lindo, yo no tengo problema porque soy pastor, pero el sacrificio de los demás era difícil, así que dijimos, no, es un paso de obediencia. Así que dimos ese paso de obediencia y cuando el dueño entonces puso el precio ahí, empezamos a pulsearlo, a bajarlo un poco, lo bajó, pero seguía siendo a nuestro parecer un poco alto y hasta hoy nos parece un poco alto, pero teníamos dos alternativas. O regateamos y achicamos nuestras expectativas de Dios o creemos en un Dios grande. Optamos por esto último y Dios nos honró. Pero vino la pandemia, las cosas se pusieron difíciles y hoy, a 4 años de este inicio, la obra está en condiciones que si se hubieran dado con lo normal, esto recién lo veríamos dentro de 4 años. Así que Dios mostró su bondad, Dios mostró su poder, Dios mostró su gracia cuando nosotros dimos el paso de obediencia. Tenés que dar un paso de fe. Dios te prometió algo. Te está empujando a una tierra desconocida detrás de la cual hay bendición. Aprende a dar el primer paso y Dios te va a honrar. Así que estamos hablando entonces de no sacar presupuesto cuando tenemos que poner sobre el altar algo, entregarle a Dios algo, cuando tenemos que dar un paso de fe frente a las promesas de Dios, pero también tenemos que tomar la iniciativa y dar el primer paso sin medir las consecuencias cuando se trata de ser responsables, aprendiendo a dar como corresponde. Esto pasa con Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué lindo esto, ¿no? No te preocupes, no te voy a hablar del diezmo. Tranquilo, tranquilo. Para el corazón, que hace frío, la hipertensión arterial, todo, ¿no? Pero en ese tiempo, el culto de Israel, ¿por quién era sostenido? Por los filisteos, los egipcios. ¿Quién sostenía el culto de Israel? Israel, el pueblo de Israel sostenía el culto. Así como el culto evangélico es sostenido por el pueblo evangélico, en aquel tiempo el culto de Israel era sostenido por Israel. Así que los israelitas estaban volviendo de un desastre. Habían sido llevados cautivos, la ciudad había sido desolada, habían sido derribados los muros y habían regresado, estaban empezando a ponerse de pie, estaban empezándose a recuperar. Y en ese momento entraron en un punto bisagra en el que no creían que la prioridad fuera el culto, sino su propio bienestar. Acá viene el punto, ¿no? Uno siempre lo pone a Dios por delante, pero llega un momento en que estás frente a las bendiciones de Dios y decís, bueno, ¿dónde ha puesto todas las fichas? ¿Las pongo en mi seguridad, en mi bienestar, en mi confort? ¿O las sigo poniendo en el reino de los cielos? Y estaban concentrados en su propia seguridad ellos. Y ahí es cuando Dios les dice, ustedes no están siendo responsables con sus recursos. Y a esto me estoy refiriendo, ser responsables con nuestros recursos. Israel tenía una responsabilidad. El diezmo para Israel, a diferencia de lo que es para nosotros, el diezmo para Israel tenía que ser un paso de obediencia, pero era una obligación impositiva. Era una cuestión impositiva el diezmo. Así que Israel no estaba practicando la responsabilidad porque se estaban priorizando ellos por sobre los intereses del que los había llamado a ellos. Así que no estaban actuando con responsabilidad. Y a veces esto nos pasa a nosotros. No somos responsables con nuestros recursos. La Biblia dice con mucha claridad, no debáis a nadie nada. Y a veces nuestras ambiciones, nuestro deseo de seguridad, nuestro bienestar se anteponen a nuestros compromisos. Cada tanto llega a mis oídos, no de aquí, para que ninguno diga, ¿seré yo, Señor? No. Llega a mis oídos de creyentes tan fervorosos que a su alrededor tienen un tendal de acreedores. Están esperando que salgan para decirles, dame lo que me debes. Son tan espirituales que no largan un mango. Y un testimonio pésimo encima, ¿no? Porque te hablan de la confianza en Dios. Así cualquiera confía debiéndole a medio mundo. Esto es mal testimonio. Te cuento lo que me pasó hace unos días atrás. Yo estoy en edad jubilatoria, entonces estoy empezando a cumplir un mandato de mi abuelita. Cuando era chiquito oía que cada tanto mi abuelita, hay que guardar para cuando no hay, decía. Y bueno, ya con 65, viste, vos vas pensando, acordate antes que vengan los días malos. Entonces, bueno, ahorrando, juntando ahí, preparándome para alguna cosa. Y revisando en la página web, digo, a ver cómo están las infracciones de tránsito, patente. Este Satanás que me hizo apretar el acelerador a 114 cuando era 60 la máxima. Te imaginas, no era problema de Satanás, sino del estúpido que apretó el acelerador, ¿no? Es decir, yo. Y ahí está, el pago voluntario tanto.
Y yo empecé a mirar a ver si había algún hueco jurídico. No, ahí estaba la patente del auto. ¿Cuándo fue esto? Volví. Y ahí tenía mis ahorros. Y ahí tenía la infracción. Y de pronto dije, estos ahorros los junté para mañana. Pero si ayer tuve para ayer, hoy tengo para hoy. Me despojo de esto que tengo para cumplir con mi responsabilidad y Dios me bendecirá para que mañana tenga para mañana. Pero a veces la falta de fe, la falta de confianza, hace que retengamos y ocasionemos una cadena de impiedad, debiéndole a uno y al otro, y la santa bicicleta, que no tiene nada de santo. Cuando vos aprendés a ser responsable, a dar buen testimonio, a vivir una vida en tiempo real y no una vida en base a tus fantasías, tus aspiraciones, tus ambiciones, es entonces cuando estás dando el paso de obediencia y donde Dios te bendice. Así que, ¿cómo son esos pasos de obediencia? El primer paso de obediencia, tenemos que aprender a poner en el altar algunas cosas que Dios quiere que pongamos en el altar para que Él siga siendo el número uno. Segundo, tenemos que dar ese paso de fe frente a las promesas, donde tenemos que tomar la iniciativa y no andar sacando presupuestos. Tercero, aprender a ser responsables con nuestras finanzas, con nuestros bienes, y luego viene la bendición cuando hacemos las cosas bien. Pero quiero terminar con un paso de obediencia muy particular, el de Jesús. Lo que hizo por el apóstol Pablo, entregó su vida a Jesús por quien menos lo merecía. El apóstol Pablo lo reconoce. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, ¿por qué lo decía? Más adelante dice: habiendo sido yo blasfemo y perseguidor, el Señor me tuvo a misericordia porque lo hice en ignorancia. Bueno, Pablo era un flor de sinvergüenza, era un malvado, era un cruel. Hacete la película en la cabeza de las maldades que Pablo hacía frente a mujeres, niños y hombres que pedían piedad, simplemente profesaban su fe, y Pablo los metía en la cárcel sin contemplación, con la máxima crueldad. Vos decís, por este no doy 2 mangos. Ahora Jesús entregó su vida con gozo, aún por Saulo de Tarso. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, tuvo en poco el oprobio, tuvo en poco el sufrimiento, tuvo en poco el sufrimiento de la cruz. Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en su obediencia, él veía la bendición a largo plazo. En la nueva traducción viviente, Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba, el gozo que le esperaba de ver la salvación de las personas. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Es decir, Jesús dio el primer paso en la cruz. No dijo: y fulano se va a convertir, mengano. No sacó una estadística a ver de cuántos potenciales clientes podía tener el evangelio. No. Él dijo: yo vine para dar la vida en rescate por muchos. De tal manera, no dice de tal manera amé a los de Avance Cristiano, que no. De tal manera amó Dios al mundo de los crueles,
al mundo de los degenerados, al mundo de los homicidas, al mundo de los perdidos, al mundo de los viciosos, al mundo de la gente normal. De tal manera amó a todos que se hizo hombre. Jesús dio el primer paso y después de muchos días, quien causó tanto daño a la iglesia de Dios se transformó en el mayor beneficiario de la iglesia del Señor, porque hoy disfrutamos las cartas del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? ¿Hay alguien porque vos no das 2 centavos? ¿Hay alguien que vos decís no merece? ¿Hay alguien que vos estás despreciando? ¿Sabés de alguno que tiene pinta de rechazar el evangelio? Tomá la iniciativa, da el paso de obediencia, predicar el evangelio, aunque te insulte, aunque te amenace, predicale un día. Vas a ver los resultados. Los que me ganaron a mí para Cristo. Yo tenía comprados todos los números para que me bajaran la persiana. 14 años tenía. Era un insolente engreído, soberbio, burlón. Les hacía preguntas para ver si les causaba trampas. ¿Qué pregunta con 14 años podía hacer la gente que tenía hecha la vida? Y ellos con toda humildad y con toda paciencia, mientras yo les tiraba el humo de mi cigarrillo en la cara, abrían la Biblia y me lo hacían leer. Me cayeron un domingo de sorpresa para llevarme a la iglesia. No me entregué al Señor. El segundo domingo tampoco me entregué a Cristo. Parecía tiempo perdido, pero perdieron tiempo de su almuerzo con sus familias, pero ellos dijeron, vamos a insistir, vamos a dar ese paso, vamos a obedecer predicando el evangelio a esta criatura también. Y así fue como un día Cristo entró en mi corazón y hoy los estoy torturando a ustedes con este mensaje. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Vas a seguir haciendo cálculos? ¿Vas a seguir sacando presupuestos? Cierra tus ojos por un momento. ¿Hay algo que el Señor te está pidiendo que pongas sobre el altar? ¿Algo que le entregues al Señor? ¿Hay algo que está distrayéndote del foco del Señor? ¿Algún otro señor por ahí que de vez en cuando te hace desviar la mirada? Toma la iniciativa, da el paso de obediencia, dáselo al Señor, entregáselo al Señor. Acordate, Dios no se va a quedar. Simplemente Él quiere que vos tengas en claro quién es el dueño, quién es el que manda. ¿Estás con alguna promesa? Y no sabes cómo alcanzarla. Decís, yo estoy esperando esto de Dios. Esta promesa está en la palabra, pero ¿por qué no la alcanzas? Capaz que tenés que dar ese primer paso. Y estás esperando que las aguas se sequen por completo para pisar cuando tenés que mojarte los pies, arremangarte un poco. Las cosas no llegan mágicamente, nos encantaría. Pero si llegaran mágicamente, nuestra fe sería una fe barata. Las cosas llegan cuando tenés que sortear obstáculos, porque tu fe ahí se desarrolla. Cuando persistís, cuando insistís, cuando te mojás los pies. ¿Está esperando Dios que seas responsable con tus finanzas? ¿Que hagas lo que tenés que hacer o estás viviendo una vida de fantasías, de ambiciones, de desórdenes? Y esto significa causar daños colaterales y dar un mal testimonio. Entrégale tus finanzas al Señor. Da un buen testimonio, sé ordenado. Permití que Cristo sea el Señor de tus finanzas. ¿Hay alguien a quien todavía no te animaste a predicarle porque pensás que es una persona despreciable? ¿Le tenés miedo? Jesús dio su vida. ¿Por qué no entregás tu vergüenza? ¿Por qué no entregás tu miedo? Hace un rato cantamos, ya no soy esclavo del Señor, del temor. Soy un hijo de Dios.
y todavía tenés miedo de hablarle a alguien de Cristo. Hay tanta gente diciendo estupideces por los medios masivos de comunicación. Y encima, no falta estúpido que aplaude las estupideces esas. Y vos y yo estamos hablando la verdad de Cristo. Da ese paso, atrévete. Ananías era uno de los que tenía miedo, y cuando el Señor le dijo, hablarle a ese que mató tanta gente, no. Andá, porque yo quiero que él sepa lo que es sufrir. Yo tengo un plan con él. Dios tiene un plan con quien menos te imaginas. Solo está esperando que des un paso de obediencia. Si tenés que dar alguno de estos pasos de obediencia, te invito a que ahora te pongas de pie para que oremos juntos, para pedirle sabiduría a Dios para dar esos pasos de obediencia. Vos sabés, algo que tenés que entregar, una iniciativa que tenés que tomar, algún orden que tenés que poner en tu economía, o alguien a quien tenés que predicar el Evangelio. Señor, es maravilloso ser tus hijos. Es maravilloso ser salvos, hijos tuyos. Es maravilloso crecer en fe. Es maravilloso considerar todos los beneficios que tenés para nosotros, porque no debemos olvidar ninguno de tus beneficios. Pero a veces no nos parece tan maravilloso obedecer, correr los riesgos, sacrificar, renunciar, esforzarnos, insistir, exponer, arriesgar. Hoy, Señor, queremos decirte sí y amén. Vamos a correr los riesgos y vamos a salir de nuestra zona de confort sin sacar presupuestos, sin medir cuál va a ser el beneficio, simplemente obedecer, porque esta es la máxima señal de confianza. Y un día, después de muchos días, nos habremos dado cuenta de los increíbles beneficios que esto trajo. Danos la sabiduría para hacerlo, danos las fuerzas también, y tené misericordia de nuestras debilidades, porque en vos queremos confiar cada día más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un domingo maravilloso junto con todos tus seres queridos.